Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nao64 en YouTube. Les habla el maestro Fide José Riverol y ahora vamos a hacer el resumen de la ronda número 4 del Campeonato Uruguayo de Ajedrez. Vamos a empezar por la partida entre Nahuel Díaz y Claudio Coppola, ambos maestros, donde se llegó a la siguiente posición, y este es el momento crítico de la apertura, podríamos decir. Estamos a la jugada 13. En esta situación, la última jugada de las blancas fue A3 y el negro juega rey B8, una jugada profiláctica que muchos acostumbramos a hacer cuando estamos en el enroque largo, porque claro, el rey ya empieza a proteger el flanco de dama, ¿no? El peón más alejado. Esta jugada increíble es un error. Parece ser que la jugada correcta de las negras era hacer un contragolpe rapidísimo en el centro a través de F5, y si el blanco seguía con sus planes de B4, continuar con E4 y poner en aprietos a las blancas, abriendo ahí la posición y tratando de molestar en el centro donde el rey blanco todavía no se ha enrocado. Entonces, volviendo a la posición anterior, el negro jugó rey B8 y acá sorpresa B4. Y tras la captura del peón viene otra jugada intermedia, caballo E4. Por supuesto, también se podía jugar A por B. Lo cierto es que el negro juega B6 para evitar, claro, la entrada en esta casilla, ¿verdad? En C5. Otra cosa importante es que a las blancas les conviene que el negro capture en A3, porque así abriría una nueva columna. Entonces, tras A por B, el negro captura en B4 y las blancas acá realizan el buen movimiento alfil C3. Lo cierto es que no se puede jugar a 5, esto sería un error táctico porque hay una figura de mate, entonces un descubierto de caballo sería decisivo, ¿no? Atacando a la dama y amenazando mate. Volviendo a la posición anterior, la otra opción es retirarse de caballo, pero esto tampoco tiene pinta de que vaya a funcionar después de dama A4. Son demasiadas figuras, demasiadas piezas. Además hay un caballo C5 que tiene muy buena pinta, también favorable a las piezas blancas. Volviendo a la situación de la partida, después del alfil C3 el negro jugó C5 e inmediatamente el blanco encuentra el golpe táctico, aprovechando que el rey está en la casilla B8, ¿no? Si torre por F6, alfil jaque y se lleva la torre. Las negras jugaron dama C7, caballo H7, torre G8. Este es un momento donde las blancas juegan dama A4 y mantienen la posibilidad de mejor posición, pero al parecer al módulo le gusta dama C1, que tocaría el peón de G5, y en caso de G4 peón por peón. Claro, si come de alfil hay un doblete con caballo F6, si come de torre también, bueno, caballo G5 es muy bueno porque toca el alfil, el caballo vuelve a la lucha y hay amenazas como alfil H3, etc. ¿Sí? La entrada de la torre, hay un montón de jugadas extras. Lo cierto que Nahuel, conductor de las piezas blancas, jugó dama A4 y a pesar de que mantuvo la posición con mucha ventaja durante prácticamente toda la partida hasta la jugada 35, no pudo romper la resistencia de las negras. Vamos a pasar a la partida número 2. La partida número 2 se las recomiendo ver. Fíjense que terminó en tablas en 22 jugadas. Pero aún así uno diría, fueron tablas rápidas. No fueron tablas rápidas ninguno, porque a las blancas, conducidas por Alejandro Hoffman, le quedaban 13 minutos en el reloj, a Diego Carbone le quedaban 32, así que se las recomiendo ver en chess.com, y nosotros vamos a continuar con el resumen de la tercera partida. La partida número 3 se disputaba entre el debutante del campeonato uruguayo Leonardo Vaz contra el maestro internacional Bernardo Rosselli. Observando la posición, las blancas han conducido bien la situación. Es verdad que el peón de C4 está siendo amenazado, pero a pesar de todo eso, el blanco mantiene presión en la columna columna B, pero sobre todo hay cierta presión con el caballo que está en la casilla E4 y las casillas oscuras del flanco rey de las negras. En esta posición, Leonardo juega un poco pasivo, juega el caballo de 2, y eso hace que el blanco vaya perdiendo la ventaja que existía, mínima, pero existía. Parece ser que el blanco tenía que defender el peón de C4, ya sea con dama C3 o con dama D3, ¿sí? Para luego saltear la torre hacia la casilla F2.
e intentar ahí presionar con caballo G5 de esta forma. Por ejemplo, dama C3, supongamos que las negras juegan dama de C7 para presionar sobre el peón de C4 y vamos a seguir con la iniciativa de torre F2. ¿Por qué? Porque el negro no está en condiciones de comer en C4, al menos no le conviene, porque después de torre F7 la torre sería intocable porque saltaría el caballo a D6 dando un triplete. Entonces las negras acá tendrían que hacer otra jugada, por ejemplo, digámosle que del tipo dama E7. En este caso las blancas ya se empezarían a salir con las suyas, pueden pasar el caballo y soñar con ideas claras, como pueden ser, por ejemplo, pasar la dama E3, o ver si dama C1 también funciona, inclusive dama D2, ¿no? Con la idea de pasar la dama a la casilla G5, con lo cual el blanco mantendría su presión en la posición. En su lugar, el conductor de las blancas, como dijimos, defendió con caballo D2, las negras jugaron dama C7 y las blancas jugaron torre B1, una jugada de paso de la posición. Siguió torre 8, G5, lo cual parece estar bien porque, como dijimos anteriormente, parece querer presionar sobre F6. Obviamente el inconveniente que tiene esa jugada es que la casilla de caballo para el caballo en F5 queda en el tablero. Las negras jugaron dama D7, quieren comerse el peón de A4, y acá las blancas juegan torre B6. Tras eso viene dama A4. Parecía que las blancas tenían que seguir con D6, aparentemente esa parecía la idea, ¿no? Empezar a avanzar esos peones, pero juega dama F2. Este es un grave error que Rosselli castiga automáticamente. Es verdad que a las blancas ya le quedaban 3 minutos, 20 a las negras, y encontraron la magnífica jugada caballo F5. Dama C2 también funcionaba, y después de torre F6 en realidad no hay vuelta de hoja, porque ahora las piezas negras están listas para el ataque, y además el caballo en D2 quedó muy mal parado, ¿no? Muy mal parado. Una jugada como por ejemplo podía ser C5, ya las negras estaban en condiciones de avanzar el peón a A4 y empezar a irse, ¿no? O sea, iba a llegar mucho más rápido que los peones centrales de las blancas que están controlados. Bueno, siguiendo la partida, tras caballo, vamos a volver a la partida, tras caballo F1, las negras recogieron ahí el peoncito de C4, y tras caballo G3 el peón de D5 cae con jaque, y bueno, en este momento, después de los cambios de piezas, en realidad las negras están totalmente ganadas. Decidió abandonar el conductor de las piezas blancas. Vamos a pasar al siguiente juego. En esta partida, jugada por Facundo Vázquez de blancas contra Nicolás López, hay varios puntos importantes, ¿no? Estamos en la jugada 15. Les recuerdo que en chess.com, en la sección de eventos, pueden encontrar por supuesto la bandera Uruguay, y ahí pueden ver el campeonato uruguayo en su totalidad. Pero quería ver esta posición. Aquí el conductor de las blancas jugó caballo E4, con lo cual pierde parte de la posición que tenía muy buena. Al parecer acá el blanco ya estaba dispuesto, ya estaba en posición predispuesto a jugar al ataque con F4. Esta parecía ser una jugada bastante interesante, ¿no? Buscar la ruptura en la casilla F5. Muy probablemente contra eso las negras casi seguro que tendrán que jugar enroque largo, ¿no? Porque si no, si se enrocan corto, el F5 ese cuando llegue ahí va a ser muy duro. En su lugar jugó caballo E4 y perdió parte de esa ventaja, como decía anteriormente. Otro momento importante de la partida es en esta situación. Aquí la lucha está, podríamos decir que totalmente igualada. Más allá de que las negras pueden jugar un F6, hay que prevenirse de que no dejar el peón de 5 muy indefenso. Pero acá las blancas jugaron rey F4, con lo cual permite que las negras ahora, aprovechando ese golpecito ahí de que el peón puede llegar a F6, que el rey salió increíblemente, parece que funciona F6. ¿Por qué? Porque después de peón por peón hay una jugada intermedia que es G5, y tras el movimiento del rey para defender la torre viene torre E4. El rey tendría que descender a F3 para no perder pieza, y acá ya la famosa kamikaze, ¿no? Torre por D4, y bueno, acá las blancas en algún momento tienen que decidir si capturar en D5 o capturar en D4. Creo que la mejor opción
probablemente sea torre D5, torre por D5, pero esta posición para las negras ya es de clarísima ventaja por su mayoría de peones 4 contra 2. Por suerte para el conductor de las piezas blancas, las negras jugaron torre D6 y a pesar de que las negras aparentemente están un poquito mejor, lograron mantener el equilibrio y finalizaron en tablas en la jugada 45. ¿Qué les parece? Vamos a pasar al siguiente juego. En el siguiente tablero jugaba Guillermo Carvalho de piezas blancas contra el maestro internacional Luis Ernesto Rodi, maestro internacional uruguayo, y vamos a ver la partida completa, ¿no? Ok, vamos a arrancar con D4, D5, caballo F3, caballo F6, el blanco fiancheta, el negro aprovecha inmediatamente el salto del alfil a G4, alfil G2 y C6, ¿no? Están jugando una especie de fiancheto contra tipo eslava con el alfil por fuera. Tras C3, caballo D7, el blanco ataca el peón de B7, pero las negras se defienden con dama B6, alfil F4 por parte de las blancas, E6, enroque, H6, expulsan al alfil, juegan G4. Este parece una imprecisión porque tocar el enroque con los peones parecería ser un pequeño desliz. Quizás el conductor de las blancas le molestaba G5, habría que preguntarle, y con G4 lo que hace es mantener este alfil en esta diagonal. La cuestión es que después de G4 acá las negras se pierden la primera oportunidad, que es jugar automáticamente G5, ¿sí? O sea, contestar en espejito, ¿no? Fíjense la posición de la columna F, están todas las piezas en esa columna, y bueno, por ejemplo, si alfil G3, el alfil podía salir con ganancia de tiempo en B1, ¿sí? Aunque también obviamente se podía guardar, ¿no? Pero aparentemente G5 era la jugada precisa de las negras en intentar abrir la posición del enroque, ya que la torre en H8 sería mucho más fácil hacerla entrar después de un H5. Bueno, volviendo a la partida, caballo BD2, alfil E7, fíjense que las negras nunca juegan G5, juegan caballo E5 y acá viene un desliz de las piezas negras que hacen C5. Esta jugada provoca que después de caballo por D7, el blanco acá tenía un golpe bastante interesante que era C4. La idea es obviamente capturar en D5. En caso de comer en C4, el caballo estaría entrando en C4 y tras el cambio de damas, peón por, ahora hay que defender B7 y eso se le complica bastante a las negras hacerlo, ya que no pueden jugar torre B8 ni avanzar el peón porque están los dos peligrosos alfiles en esas diagonales. Al fin y al cabo, este G4 que parecía un error le está dando la razón a las blancas. Otra línea podía ser comer en D4, pero claro, C por D5 y a las negras, como tienen el rey en el centro, les conviene tratar de mantener cerrada la posición, el alfil se retira, pero las blancas ven que tienen lindas casillas para su caballo, parece ser que las blancas están un pelín mejor. Volviendo a la posición, el blanco jugó también en forma agresiva, abriendo el centro con E4, y tras C por D4, el blanco captura en D4. Al parecer también este era un buen momento para comer en D5, y contra D por C3, sin piedad les decía comer en E6, ¿ok? Bueno, tras F por E6, dama C3 y parece que las blancas también están bien. Lo cierto es que después de eso el blanco captura en D4, el negro juega caballo F6, nuevamente se tiene la oportunidad de jugar peón por peón, por ejemplo contra caballo D5 o peón por D5, alfil por D5, por D5, y ahora no era la idea comer sino jugar la intermedia torre F1, ¿no? O sea, se amenaza dama por dama y alfil D6. Tras el cambio de damas y salir de la clavada, se llega a un final con torre A5, donde a las negras se le complica defender un poquitito ese peón, ¿sí? Porque tanto torre C6 como no hay jugadas, ¿no? Alfil E4 se está colgando este peón, obviamente, y rey C6 se deja el alfil, o sea que el blanco acá estaba ganando un peón. Volviendo a la posición, lo que pasa es que cuesta deshacerse de ese alfil, ¿no?
decidió avanzar, pero claro, después de caballo de 7 alfil de 3, el negro hace la intrépida enroque largo, ¿sí? Cuando todos pensaban que se podía enrocar corto tranquilamente, enroca largo. Tras el jaque se va alfil F1, aparece una posición totalmente pareja, pero aparece el H5 gracias a la columna H, ¿no? A4 por parte de las blancas, se captura en G4, bueno, es necesario cambiar las damas, come ahí, y había, inclusive acá, el blanco tenía una intermedia muy interesante que era A5, para que no pase lo que vamos a ver ahora. Lo cierto es que tras torre C8 por parte de las negras, acá el blanco comete un gran desliz y le hace perder el material, juega F3. En su lugar se podía haber jugado o B3 o primero cambiar torre. ¿Por qué es un error? Porque la torre de A1 está sobrecargada, ¿no? Le desviaron la torre, le comieron un peón y el caballo vuelve con un peoncito de ventaja. Después de F4, torre C8, el final aún se complica más porque con alfil E2 se está dejando el peón de B3, porque ahora después de esto el caballo va a ser eliminado y se va a ganar un segundo peón. Buen momento para abandonar, y así lo hizo el amigo Guillermo Carvalho. Bueno, vamos a pasar a la última partida en analizar esta ronda número 4. Es la que enfrentaron Sebastián Granara con Enzo Palacio, el jugador rochense. Espero no errarle, dije rochense pero después quedé pensando en Cerro Largo, así que pido disculpas. En la siguiente posición parece que las negras han conseguido algún contrajuego en el flanco de dama, pero está claro que las blancas tienen una fuerte iniciativa en el ala rey, ¿no? Su caballo mejor, el alfil, la columna F presionando, pero está faltando algo, y ese algo que es, por supuesto, el peón H. Después de H4, el negro amenaza comer en C3, pero el blanco, muy lejos de defenderse, sigue atacando con H5. El negro no quiere aceptar el reto de comer en C3, porque claro, el peón de A7 está cayendo, pero es cierto que el negro después de alfil G5, alfil E7, el blanco al final consigue abrir línea, ¿no? Come de peón F, pero el blanco sigue presionando con alfil F6. También la idea de capturar en E7 y activar la torre por sexta fila también estaba bien, pero alfil F6 es un verdadero mazazo, ¿no? La posición de las negras totalmente presionada, dama F7 por parte de las negras. Además está decir que después de torre C3 y el cambio de las torres, el blanco acá puede jugar torre por A7, que parece mejor, o comer en E7 primero y después activar la torre y clavando la dama, ¿no? La posición de las blancas es muy ventajosa. Vamos a volver a la partida. Tras alfil F6, las negras jugaron dama F7 y el blanco acá juega dama G5 amenazando alfiles, torre 8 para defender y no aflojar. La torre entra en cesta, fíjense cómo presiona sobre el punto E6, y tras alfil C8 busca el cambio de torres. La resistencia de las negras cada vez está más vencida, y bueno, acá tras esta captura se queda con el casillero E5 para el caballo, y bueno, después de esto tuvo que abandonar porque ya no quedan prácticamente jugadas, ¿no? Todo está defendido en el flanco dama, el caballo en E5, amenazan una F7, amenazan dama H6 y F7 después. Es cuestión de gusto. Esta fue la culminación de la ronda número 4, y en breve vamos a tener también, por supuesto, la ronda número 5 comentada para ustedes. Si les gustó el video, no se olviden de darle suscribir al canal, denle el dedito para arriba, dejen su comentario a ver cuál les pareció la partida más interesante que hayan visto hasta ahora. Bueno, lo que ustedes gusten, Un abrazo grande, que pasen lindo. Chau chau.